Bienvenidos a esta nueva cápsula de video. El día de hoy explicaremos los comandos utilizados en la regresión logística multinomial. Para ello, pues primero cargaremos nuestra base de datos que tiene la información pues, de los clientes de una entidad financiera. Para analizar o realizar lo que se conoce como regresión logística multinomial, vamos a utilizar dos librerías, la librería VGAM y la librería MNet. Cada una de las librerías tiene ciertas, digamos, funcionalidades o ventajas respecto a la otra. Por ejemplo, la librería VGAM nos permite considerar o señalar cuál va a ser la categoría de referencia. Recordemos que la regresión logística multinomial lo que modela es una variable politómica de tipo nominal. Entonces, cuando hablamos de politómica vamos a tener más de tres categorías y por lo tanto vamos a necesitar K-1 modelos logit binarios para poder establecer un modelo multinomial. En este caso, la variable de interés es la C de preferencia en la que el cliente realiza sus transacciones. Entonces, aquí vamos a tener tres sedes, centro, norte y sur. Si no señalamos ninguna categoría de referencia, el R por defecto va a considerar a la primera, ¿no? En este caso, centro. Pero siendo este el caso, nosotros vamos a poner como referencia la sede sur. Es decir, el análisis que hagamos vamos a realizarlo a comparar con la sede sur. Y como tenemos tres categorías, el modelo va a estimar dos modelos Logit. Entonces, ahí está. Perdón, no carga en la librería VGAM. Podemos ver los coeficientes. Y al trabajar con modelos multinomiales, vamos a ver que aparecen estos adicionales, 2 puntos y 1, 2 puntos y 2, para los interceptos y para los coeficientes. Entonces, evidentemente, los que dicen 2.01 es lo que va a comparar, los que van a pertenecer a un primer logit, y los de segundo van a pertenecer al segundo logit. ¿Ya? Y recordemos que aquí la comparación va a ser respecto a la sede sur. ¿Ya? También tenemos la librería n.net. Nosotros estimamos, evidentemente nos va a salir otros coeficientes, porque vean, aquí la librería NNet está tomando como referencia a la categoría centro. ¿Ya? Pero en finalidad, las probabilidades de estimación van a ser las mismas. Aquí lo que el modelo va a realizar es estimar probabilidades para cada una de las tres categorías. Entonces, la categoría que tenga mayor probabilidad es la categoría a la cual se va a clasificar el individuo. Bien, podemos hacer la prueba global. Nuevamente cargamos nuestra librería LMTs, utilizamos la función BGLM, utilizamos el modelo en función del intercepto, y aquí podemos ver, pues evidentemente, con la prueba chi cuadrado, que sí hay al menos una variable que sí influye en pues, la sede de preferencia. Las variables que son, digamos, predictoras son el ingreso, el número de préstamos cancelados, el puntaje de riesgo y la antigüedad. Entonces, al menos de una de estas variables vamos a nosotros eh, considerar o vamos a encontrar que es influyente. Ya miren, cuando nosotros hacemos summary fit m, que es lo que trabaja con la librería NNet, no nos da la significancia. Entonces, por ahí la ventaja de la otra librería de VGAM es que sí nos da dicha prueba, ¿no? Realiza la prueba individual, miren, ¿no? Ahí está. Entonces, claro, por acá, por ejemplo, para, digamos, el primer logit, perdón, para el segundo logit, aquí número de préstamos cancelados
no es influyente, vean, ¿no? Tiene un p-valor mayor a 5, 0.05. Para el logit 1, la variable antigüedad tampoco va a ser influyente. Entonces, por ahí una primera dificultad al trabajar con modelos logit multinomiales es que no podremos quitar una variable si en un logit sí influye. Entonces, lo recomendable es, bueno, si al menos en un logit dicha variable influye, pues hay que hacerla permanecer en el conjunto de logits. Bien, dicho esto, entonces procederemos a ver, bueno, que al menos la variable número de préstamos sí influirá, pues, al comparar la sede centro con la sede sur, mientras que para norte con sur no va a influir. A ver, también aquí, si cargamos la librería car y utilizamos lo que es el BIF, por ahí nos sale un error, ¿no? Por ahí de manera inesperada nos sale valores bastante altos. Entonces, eh, cuando se trabaja con modelos multinomiales, considerar el BIF no es tan adecuado, ¿no? Por ahí parece que sucede una mezcla de cálculos que nos dan un valor mucho más cerrado. Entonces, para no alarmarnos, podemos utilizar una matriz de correlaciones y evaluar qué tanto se relacionan las variables, ¿no? Entonces, vemos por ahí que la correlación no son tan altas, ¿no? Al menos entre las variables no son tan altas. Entonces, por ahí nosotros procedemos pues a seguir incluyendo estas variables. Ahora, la ventaja de usar la librería NNet es que podemos utilizar la función pseudo R cuadrado con la librería DevTools, lo cual pues nos va a dar los valores de los pseudo R cuadrados, ¿no? Como habíamos visto en la regresión logística binaria, ¿no? Tenemos McFadden, McFadden ajustado, Coxnell, Nagel-Kerke, ¿no? Como habíamos comentado, valores entre 0.2 a 0.04 en modelos Logit indican pues un buen ajuste de dicho modelo, ¿no? Entonces nuestro modelo por ahí sí estaría siendo el adecuado. Bien, para ver la bondad de nuestro modelo, podemos utilizar lo que se conoce como la matriz de confusión. Voy acá a utilizar la función nnnet, que de manera directa me va a calcular la C de preferencia. ¿Ya? De manera directa ya me sale la sede a la cual el modelo logístico multinomial está clasificando a los clientes. Por aquí hago un table para ver qué tan bueno ha clasificado a los clientes, ¿no? Entonces, en la parte de las columnas van a estar los valores que el modelo está clasificando y en la parte de las filas vamos a encontrar eh, lo que es la realidad, ¿no? Lo que es la muestra. Entonces, igual que en el caso de la parte de logística binaria, los elementos que pertenecen a la diagonal son los clientes que han sido correctamente clasificados. Entonces, de esta manera, podemos hacer un cálculo de una tasa de clientes correctamente clasificados por el modelo. Entonces, ahí está, sería 1081 más 284 más 721 entre 3450. Entonces, nuestro modelo ha clasificado la preferencia de los clientes correctamente en un 60.46%. Entonces, más o menos es un buen valor. Bueno, la interpretación de los otros ratios es análoga a, a la del logit binario, pero como les había comentado, mucho más fácil o entendible es el efecto marginal. Para el modelo multinomial tenemos la librería Marginal Effects, en el cual debemos utilizar el
modelo estimado con la librería NNNet. Entonces, la función es marginal effects y colocamos type props. Aquí este reporte él lo va a realizar y nos va por aquí señalar el efecto marginal. Entonces aquí vamos a ver una columna en la cual nos va a señalar el grupo, en este caso la sede de preferencia, sede de centro, sede norte y sede sur. La segunda columna nos va a indicar las variables, cada una de las 4 variables para cada sede, ¿no? También por acá nos va a dar aquí en esta columna que nos muestra en este reporte si dichos efectos son o no son significativos. ¿Ya? Entonces, por ahí podríamos descartar algunos efectos que no son influyentes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí la antigüedad no tiene un efecto marginal significativo para la sede centro. Aquí ingreso y número de préstamos cancelados no tiene un efecto significativo respecto a la sede norte y número de préstamos tampoco influye en la sede sur. Entonces, aquí el cambio de probabilidades se interpreta de una manera análoga al de la regresión lineal múltiple, ¿no? Al incrementar $1, la probabilidad de que pertenezca o de que el cliente prefiera la sede centro va a ser 0.001, o sea, incrementa en 0.01. Entonces, este sí es un efecto significativo. Si la comparamos con la sede sur, vean, ¿no? Al incrementar el ingreso en $1, la probabilidad de que el cliente prefiera la sede sur va a disminuir en menos 0.001. Entonces, por ahí podríamos, de repente, con esto de los efectos marginales, identificar, de acuerdo al cambio, cuál es la sede de preferencia a la cual el cliente va a acudir. El número de préstamos cancelados, por ejemplo. Si un cliente paga un préstamo, eh, se incrementa en 0.01 la pertenencia al sede centro. Por acá en norte no influye y tampoco en sur, ¿no? Entonces, en la sede centro parece que el ingreso y el número de préstamos cancelados va a hacer que el cliente pertenezca a esta sede. A ver, si consideramos riesgo, a ver, si el cliente aumenta un puntaje riesgo, se reduce la probabilidad de que pertenezca a la sede centro. En cambio aquí, en la sede norte, incrementa dicha probabilidad. Entonces, por ahí, con estos efectos marginales, podríamos seguir dándonos cuenta cuáles son los patrones asociados a cada sede. Nuevamente vamos a hacer ahora un gráfico de evolución de probabilidades. Vamos a crear una data artificial. Las variables, puesto que son numéricas, vamos a fijarlas. Vamos a hacer una especie de categorización. Riesgo lo vamos a fijar en 50, 60 y 70. La antigüedad solamente en 5 y 25 años. El número de préstamos en 2 y en 4. Almacenamos nuestra data por acá. Aquí hasta esta parte, para cada cliente, tenemos la probabilidad para cada sede. Con la librería Tidyverse, lo que vamos a hacer es llevar, llevarla a lo que se conoce como formato largo. Entonces, todas estas 3 probabilidades le hemos creado una variable adicional, la cual señala la sede más probable y también su probabilidad. Cargamos la librería ggh4x y hacemos nuestro gráfico de evolución de probabilidades.
Esperamos por ahí un momento y nos va a salir este hermoso gráfico que les voy a mostrar a continuación. La librería GGH4X nos permite hacer estos, digamos, esta presentación, digamos, de agrupación en subgrupos. ¿Ya? Tiene la misma función que el Facet World o el Facet Grid que utiliza ggplot, pero aquí ya lo agrupa un poco más estético. Entonces, aquí en la parte de la leyenda vamos a visualizar eh, tres colores, ¿no? La rosa es para centro, la verde para norte y la celeste para sur. Entonces aquí, para cada escenario, vamos a tener tres curvas de probabilidades. Cada curva va a representar la evolución de que un cliente pertenezca a una de estas tres sedes. Entonces, por ejemplo, vean, para los clientes aquí si podemos ver acá, de riesgo bajo, en este caso, ¿no? Riesgo igual a 50. Todas estas tienen una curva sobresaliente, una curva predominante, una curva más alta para sede centro. Es decir, el modelo considera que los clientes con riesgo bajo, riesgo igual a 50, se atienden o prefieren la sede centro, ¿no? Entonces, este tipo de modelo, este tipo de gráfico nos permite caracterizar a los clientes de acuerdo a la sede. Entonces, clientes de riesgo bajo están concentrados en la sede centro. Por ejemplo, ¿no? Para riesgo alto, vean, la probabilidad de pertenecer a la sede centro es muy baja, ¿no? Ni siquiera llega en algún rango de valores para los ingresos. A ver, si seguimos haciendo el análisis, por ejemplo, para riesgo igual a 60, a ver, podríamos decir que hasta más o menos, o bueno, un poco más de $3,000, si el sueldo va un poco más de $3,000, el cliente va a pertenecer a la sede sur. Si va entre un poco más de 3,000 hasta un poco más de 4,000, va a pertenecer a la sede norte. Y si es más de 4,000, un poquito más, ¿no? Digamos 4,200, 4,300, pertenecerá a la sede centro. Entonces, una situación parecida se encuentra en el resto de escenarios, ¿no? En estos tres escenarios. O sea, en esta segunda fila, por así decirlo, de gráficos, sí comparten las tres sedes en algún momento, ¿no? De acuerdo al nivel de ingreso. En cambio, para riesgo ya 70 solamente comparte la sede norte y la sede sur. Por ejemplo, acá, para riesgo 70, clientes con una antigüedad de 5 años y 4 préstamos cancelados, menores a 4,000, un poquito más de 4,000, pertenecen a la sede sur y más de 4,000 a la sede norte. Entonces, interesante este gráfico por ahí que nos permite caracterizar cómo es la evolución de las probabilidades.